Clínicas jurídicas. En la clase anterior terminamos de hablar de la resolución que recibe la causa prueba. Hablamos de los recursos que se podían interponer en contra de esta resolución, reposición con apelación en subsidio, que es un caso excepcional de la apelación. Y también nos referimos a la conciliación, que es un trámite obligatorio en el procedimiento que estamos estudiando. Y la importancia que tenía, e incluso yo dije que por lo menos en lo que me tocó a mí de práctica profesional, me parece que en alguna oportunidad o dos, no sé, estuvo presente el juez, a diferencia de lo que ordena la ley, que ordena que el juez esté siempre presente. Bien, entonces estaríamos con estas explicaciones cerrando el periodo de la discusión, que lo constituye la demanda ordinaria, salvo que el juicio se haya iniciado por demanda de medida prejudicial o demanda de medida prejudicial precautoria. Entonces, demanda, contestación de demanda, ahí puede que, ¿no es cierto?, se deduzca demanda reconvencional, sobre lo cual también hablamos, réplica y dúplica. Y una vez que se cumple con estos trámites, dice el artículo 318 que el juez incluso de oficio puede examinar los autos para los efectos de averiguar si es que existen o no hechos sustanciales pertinentes y controvertidos sobre los cuales deberá recaer la prueba sobre hechos, porque el derecho no se prueba, salvo cuando se trate de la prueba del derecho extranjero. Así que toda la prueba recae sobre hechos. Así que ya hablamos de los hechos controvertidos. Yo le dije la importancia que tenía la circunstancia de que uno propusiera los hechos controvertidos para que después, si el juez no había considerado uno cuando ustedes no lo habían pedido y lo hubiera fijado sobre el juez los hechos controvertidos y no hubiera considerado algún hecho sustancial pertinente o controvertido, o lo hubiera considerado de una manera distinta a la que ustedes piensan que debería ser, entonces no tengan que estar presentando estos recursos, porque no solamente se pierde dinero, sino que además se pierde tiempo, tiempo, lo que es muy importante en el ejercicio de la profesión. Entonces ahora ya deberíamos entrar a hablar del segundo periodo, ¿no es cierto?, de este procedimiento, que es el periodo de la prueba, que es muy importante en el proceso. Es decir, si bien es cierto que tienen mucha importancia los escritos de demanda y de contestación sobre todo, no se saca nada con que estén muy bien redactados, muy completos, muy coherentes, los escritos de demanda y contestación, si es que después no se prueba todo lo que le corresponde a cada parte probar. Así es que entramos en el segundo periodo de este procedimiento, que es el periodo de prueba. Entonces, como siempre, nuestro código de procedimiento civil. Y también teniendo a la mano, como les dije, cuando estudiamos este procedimiento, el Código Civil. Porque a medida que ustedes vayan leyendo nuevamente las disposiciones, etcétera, van aprendiendo. Eso es lo importante. Después de la resolución que recibe la causa prueba, etcétera, ¿no es cierto?, llega un momento en que esta resolución queda ejecutoriada. Y como todas las resoluciones, tiene que ser válidamente notificada para que empiece a correr el periodo de prueba. Esta resolución debe ser notificada a todas las partes del juicio, tanto a las partes directas, demandante y demandado,
como las partes indirectas, es decir, los terceros, independientes, excluyentes y coadyuvantes, ¿no es cierto? No se olviden. Se notificaron todos, ¿no es cierto?, como exige la ley, y en consecuencia vamos a tener que rendir la prueba. Aquí la ley después en los artículos 321 hasta el 320, hasta el 340, empieza a hablar del término probatorio, ¿no? Todas las disposiciones siguientes, pero eso ya en materia de derecho procesal, ahí hay plazos, cuando el término probatorio ordinario, el extraordinario, el término probatorio especial, etc. Eso, ¿no es cierto?, ustedes lo estudian en derecho procesal, y como este es un ramo práctico, nosotros tenemos que dar las indicaciones para que vamos haciendo los escritos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, tenemos la resolución y tenemos fijados los hechos controvertidos. Entonces debemos rendir la prueba. ¿Con qué elementos rendimos la prueba? Vámonos entonces al título 11, que nos habla de los medios de prueba en particular. Disposiciones generales. Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio son instrumentos públicos y privados, instrumentos, testigos, confesión, inspección personal del tribunal, informe de perito, presunciones. Esos son los medios probatorios que nos otorga la ley para probar en este procedimiento. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque de repente usted, en materia de instrumento, por ejemplo, quieren agregar una fotocopia, fíjense bien qué valor probatorio puede tener una fotocopia, porque a lo mejor no tiene ningún valor. O que le manden, ¿cómo se llama?, un correo, un mail, y ustedes le imprimen y lo acompañan. Ojo, no crean que todo sirve para probar. Así que los instrumentos, etcétera, de acuerdo con lo que dice la ley procesal civil. Y entonces, después de señalarlos en el artículo 341, empieza a hablar de cada uno de estos medios de prueba en el orden en que lo señaló en el artículo 341. Y por eso que nosotros vamos a seguir el mismo orden. Y vamos a dar una explicación breve primero de cada uno de estos medios de prueba, y después vamos a decir cómo se haría este escrito, como lo hacemos siempre. La única cosa es que cuando estamos en clases presenciales, cada escrito se empieza a hacer después de las explicaciones en la clase. Normalmente el escrito no se termina en la clase y se llega con el alumno llega con su escrito terminado, y entonces puede tocarle, ¿no es cierto?, hablar acerca de su escrito en la clase siguiente. Eso es lo que no podemos desafortunadamente hacer ahora, pero ustedes pueden hacer el tipo de pregunta que a ustedes les parezca bien, que no se entienda, por el medio que tienen de remitir las preguntas a nosotros, a mí y a mi ayudante. Bien. Los instrumentos. En materia civil, los instrumentos básicamente tienen que ver de lo que le interesa al ámbito civil, al proceso civil. Los instrumentos tienen que ver con básicamente la prueba de las obligaciones y el valor probatorio de los instrumentos. Eso es lo que le interesa al proceso civil. Con los instrumentos, prueba de las obligaciones y valor probatorio de cada uno de los medios de prueba, instrumentos, testigos, etc. Esas dos cosas. Ojo, porque no en todas las ramas del derecho el concepto de instrumento tiene el mismo fin.
En el proceso civil sí, esto es muy claro, ¿no? Pero no en todos los otros procedimientos tienen el mismo fin. En materia de derecho penal, por ejemplo, que es el ramo que yo imparto, los instrumentos públicos o auténticos y los privados protegen otros bienes jurídicos. La prueba de obligaciones y el valor probatorio de cada instrumento es una cuestión secundaria para el derecho penal, por ejemplo. Ahí lo que interesa es más que nada el tráfico de los documentos, el tráfico que circulen los documentos, los instrumentos, por eso que tienen que dar fe de ello, y el carácter precisamente de fe que pueden dar, más o menos fe, dependiendo si son públicos o privados. Acá no, acá lo que interesa entonces es el medio de prueba la prueba de las obligaciones con todos estos medios de prueba y cuánto valor probatorio tienen. ¿Por qué? Porque en Chile, en este procedimiento que es bastante antiguo, que ahora hay una parte que se hace por el sistema computacional, y cuando falla el sistema computacional igual hay que ir al tribunal, y porque las pruebas hay que ir a rendirlas al tribunal, porque no se pueden rendir por medio de ningún tipo de videoconferencia cuando está la situación normal. Entonces hay un procedimiento medio alambicado ahora que por lo menos yo dejé de tramitar por esa razón. Entonces, en este procedimiento escrito, interesa probar lo que cada parte tiene que probar. Bien. Entonces, alguna palabra respecto de los instrumentos, ¿no es cierto? Nos da un concepto de instrumento en la legislación procesal civil. No nos da un concepto de instrumento. No todas las legislaciones tienen conceptos de instrumento. En el caso nuestro, ni la legislación civil, ni la legislación penal, ni otras, parece, ramas del derecho, tienen un concepto, ¿no?, que no se refieren a ello desde otro punto de vista. Salvo de algunos instrumentos, como lo vamos a ver ahora. Ahora, dentro de la clasificación de los instrumentos o documentos que también se llaman, existen como se llama, al menos una clasificación que es la que distingue entre instrumentos públicos e instrumentos privados. O sea, es una gran clasificación esa. Y todo depende, ¿no es cierto?, en el fondo del valor probatorio de cada uno de ellos. En el instrumento público va envuelta la fe pública. Entonces, el instrumento público, ¿no es cierto?, nos da fe a priori de que no solamente son verídicos los documentos, sino que además es cierto lo que representan los documentos. Mientras que en el instrumento privado hay más dudas a este respecto. Claro, porque los instrumentos privados no tienen participación de la autoridad pública. No hay fe pública. Ahí solamente participaron los que participaron, los particulares que participaron en su carácter de tal. En consecuencia, la fe que otorgan varía. La fe que otorgan varía. Muchas veces la ley misma habla de instrumentos o de documentos. Para la ley chilena en general, con las dos expresiones se refiere a lo mismo: instrumentos o documentos públicos o privados. En la doctrina hay ciertas diferenciaciones. En la doctrina se entiende que un instrumento es un objeto, ¿no es cierto?, que puede estar constituido por cualquier tipo de material, ¿no es cierto?, y que tiene
y que tiene una característica, que es dar cuenta de un hecho en forma permanente. En forma permanente. Mientras que el documento normalmente se asocia con un escrito, suscrito por una persona y que acarrea consecuencias jurídicas. Entonces, el instrumento puede ser una piedra, por ejemplo, que contenga un petroglifo o un geoglifo. Podría ser un instrumento. Y si ha sido elevado a la categoría de oficial, reconocido por el Estado, va a ser un instrumento público o auténtico. A diferencia, ¿no es cierto?, de lo que entendemos por documento. Porque siempre con la expresión documento nos estamos refiriendo a un papel, ¿no es cierto? Ahora, los dos tienen la característica de fijar un hecho o dar cuenta de un hecho de carácter o en forma permanente. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, hablemos entonces de los instrumentos públicos y de los privados, para saber qué es lo que cómo vamos a hacer nuestro escrito. La ley se refiere en el Código Civil a los instrumentos públicos o auténticos en el artículo 1699. Y la ley dice que instrumento público auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Bien simple la explicación. Es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario. Ese es el instrumento público auténtico. Y cuando se incorpora este documento autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario, cuando se incorpora en cuando se realiza ante un escribano y es incorporado en un protocolo o registro público, se llama escritura pública. Esto se llama escritura pública. A contrario censo, documento privado son todos los que no aparecen descritos de esta manera. Todos los que aparecen descritos no aparecen descritos de esta manera. Dicho en más sencillo, documento público es aquel otorgado por o ante, ¿no es cierto?, un funcionario público en su carácter de tal y dentro de la esfera de sus atribuciones. Esas tres exigencias siempre tienen que tenerlas en cuenta para hablar de instrumento público. Otorgado o autorizado por un funcionario público en su carácter de tal y dentro de la esfera de sus atribuciones. No nos vamos a entender mucho en todas estas cosas porque, como ustedes comprenden, vamos a llegar a lo que nos interesa a nosotros, al escrito acompañando los documentos. El funcionario público tiene que actuar dentro de la esfera de sus atribuciones. Dentro de la esfera de sus atribuciones. Ha ocurrido en muchas oportunidades que un funcionario público ha emitido un documento público o auténtico, pero fuera de la esfera de sus atribuciones. Y en algunas ocasiones los perjuicios los han sufrido los particulares, a pesar de que el particular no tiene ninguna participación en esto. Había de anécdota, porque de eso se trata, de contarles juicios, porque a eso van a ir ustedes. En un caso que me tocó representar a una persona hace años atrás, se alegaba por mi parte que el documento público o auténtico que había obtenido el Departamento de Obras de la Municipalidad lo había autorizado para iniciar la construcción de la obra. Él había concurrido a la municipalidad, le dijeron vaya a la dirección de obra, había preguntado, había acompañado todos los antecedentes para iniciar la construcción, le dijeron que tenía que pagar los derechos municipales, etcétera, 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 lo hizo y le dieron el permiso de construcción. Y cuando se produjo el juicio,
no con la municipalidad, sino con un tercero, por otra cosa. La municipalidad dijo, a propósito de ese documento que había otorgado ella misma, la dirección de obra, que ese documento lo había otorgado el arquitecto jefe de la municipalidad en la dirección de obra, pero que estaba como subrogante, no el arquitecto jefe titular. Estas cosas no sé si pasarán en Chile, ¿no? Yo creo que en otras partes pasan cosas peores, pero si ustedes van a una institución pública y van a solicitar algún certificado, etcétera, etcétera, ustedes tienen la obligación de saber si el funcionario público que trabaja ahí, al cual le pagan los derechos, etcétera, etcétera, es interino, suplente, subrogante o está de patúa ahí. Bueno, estas son las cosas que pasan y que a veces provocan grandes problemas. Pero bueno, el documento público auténtico entonces lo que hace es provocar fe a priori, de antemano, ¿cierto? El típico documento o instrumento público que más tenemos a la mano normalmente son la moneda metálica o los billetes. Y nadie cuando va a comprar, ¿no es cierto?, al supermercado y le dan el vuelto anda viendo, a menos que tenga la maquinita o que se trate de 20.000 pesos. Pero eso la tienen los comerciantes, qué sé yo. Pero uno no anda con la maquinita, pues uno le dan un billete y uno cree que es auténtico, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque se supone que como el monopolio de la fabricación de los billetes lo tiene el Estado de Chile, entonces se supone que esos billetes son auténticos, son oficiales, son de curso legal, incluso. Entonces, esa es la gran diferencia con el documento privado, entre otras, evidentemente, pero que nos da fe pública. Todos esos documentos, signos, timbre, etcétera, oficiales, lo que nos dan es eso, fe pública. Nosotros creemos en ellos, más allá de que pueda haber alguna falsedad, que precisamente también la ley se preocupa de proteger a estos documentos de aquellos que los falsean o que falsean los elementos para falsear documentos. Bien, ahora en el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil también se habla de los documentos públicos o auténticos. Y dice, serán considerados como instrumentos públicos en juicio siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter, y enumera 5 situaciones. Primero, los documentos originales. Segundo, las copias que cumplen ciertos requisitos. Tercero, las copias que cumplen otros requisitos. Cuarto, las copias que cumplen más requisitos. Y 5, los testimonios que el tribunal manda agregar durante el juicio. Es decir, el Código de Procedimiento Civil en el artículo 342 señala cuándo serán considerados como instrumentos públicos en juicio, lo que señala, los originales y todas esas copias que deben cumplir con ciertos requisitos, dependiendo del tipo de copia que sea. A su vez, el artículo 1702, pero ahora del Código Civil, dice que el instrumento privado reconocido por la parte a quien se opone o que se ha mandado a tener por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley, tiene el valor de escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlo suscrito, y de las personas a quienes se han transferido las obligaciones y derechos de estos. Es decir, ahí hablamos, ¿no es cierto?, de cuando un instrumento público tiene el valor de escritura pública. Se lo considera como escritura pública. Y entonces, claro, va a tener, ¿no es cierto?, prueba igual que una escritura pública.
tiene el valor probatorio de una escritura pública, porque dice el 1702, tiene el valor de escritura pública respecto de los que aparecen o se imputan a haberlo suscrito. Respecto de los que aparecen o haberlo suscrito, ¿no es cierto?, hace prueba de la escritura pública, y en este caso el instrumento privado que se tiene como que si fuera escritura pública por haber sido reconocido en juicio, hace prueba respecto de el hecho de haberse otorgado, de su fecha y de las declaraciones en él contenidas entre las partes. Y también de las personas a quienes se han transferido las obligaciones y derechos de estos. Eso lo dice el artículo 1702 del Código Civil. Lo manda. Todas estas son disposiciones imperativas. Y acá hay un artículo que es bien importante respecto a los instrumentos privados para el juicio, porque se trata de los casos en que los instrumentos privados se tendrán por reconocidos, y al tenerse por reconocidos, como dice el artículo 1702, van a tener el valor de una escritura pública. Y acá merece también que leamos esto porque ustedes van a tener que utilizar en muchas oportunidades los instrumentos privados, y van a tener que rendir una prueba más rigurosa respecto de los instrumentos privados. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque los instrumentos privados no hacen fe a priori. Hay que cumplir determinados requisitos para que hagan fe. Segundo, el valor probatorio de ellos es menor que el de las escrituras públicas, salvo cuando, según la ley, se los tiene por reconocidos. En consecuencia, ustedes van a tener que rendir una prueba más, como diríamos, más difícil o más completa con un instrumento privado que con un instrumento público. ¿Por qué? Porque el instrumento público solamente puede ser objetado por falso o por falto de integridad, ¿no es cierto? Mientras que un instrumento privado puede ser objetado por varias otras razones, además de objetársele también o por falso o por falto de integridad. Cuando los instrumentos privados se tienen por reconocidos en juicio, de acuerdo con el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. 1. Cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento. ¿No es cierto? Aquel a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento, sí, lo reconoce, sí. Este documento lo emití yo, lo firmé yo, etc. Lo reconoce. O la parte contra quien se hace valer, ¿no es cierto? Aquel que es el que debe cumplir con la obligación, es decir, aquel en contra de quien se hace valer, también lo reconoce. Dice, sí, efectivamente, yo soy aquel en contra de quien se hace valer este documento. 2. Cuando igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso. Claro, aquel respecto del cual aparece otorgado el instrumento, ya lo ha reconocido en un instrumento público o en otro juicio diverso. Ya lo hizo ya. Entonces a lo mejor ustedes tienen ese otro instrumento público o tienen una copia del que se acompañó en otro juicio diverso o la declaración donde lo reconoció, etc. Y lo mismo respecto de la parte en contra de quien se hace valer. A lo mejor ya consta en otro instrumento público, no en un instrumento privado, sino que en un instrumento público, o consta en una declaración, ¿no es cierto?, en otro juicio, que él es la persona en contra de quien se hace valer el documento. Tercero, que es una de las situaciones que parece que es la que más ocurre. Cuando, puesto en conocimiento de la parte contraria, no se alega su falsedad o falta de integridad
dentro de los 6 días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal para este efecto apercibir a aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo. Claro, ¿no es cierto? Se le pone en conocimiento a la parte contraria el documento, que no ha sido emitido por quien aparece otorgándolo, ni por aquel en contra de quien se hace valer, sino que por un tercero, X, ¿no es cierto? Se pone en conocimiento de la parte contraria este documento, y esta parte contraria tiene el plazo de 6 días desde que es notificado, del traslado, digamos, para objetar el documento por falsedad o falta de integridad, tal como tratándose de un instrumento público. Y si no lo hace, ¿no es cierto?, va a correr el apercibimiento que se solicita de antemano, que es que se lo tenga por reconocido. Debiendo el tribunal para este efecto apercibir aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo. Entonces, normalmente esa resolución va a ser traslado para que dentro de 6 días la parte objete por falso o falto de integridad del documento. Va a ser entonces la resolución traslado, bajo apercibimiento legal. ¿Cuál es el apercibimiento legal? De tener por reconocido el instrumento si nada dice dentro de ese plazo de 6 días. Y por último, cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial. Puede que no concurra ninguna de las causales anteriores del 346, y a lo mejor el juez haya recibido, ¿no es cierto?, el incidente a prueba para averiguar sobre la validez del instrumento privado y, ¿no es cierto?, el juez al final lo haya tenido por reconocido en una resolución ejecutorial. Bien. Entonces ahí tenemos las dos posibilidades que hay, ¿no es cierto?, de cuáles son los instrumentos públicos auténticos, el otorgado por el funcionario público con las solemnidades legales y dentro de la esfera de sus atribuciones. Y se ha incorporado, ¿no es cierto?, en un protocolo o registro, pasa a llamarse escritura pública si se hizo además ante un escribano, dice la ley, un notario, está lo mismo. Entonces, nosotros, para probar lo que tenemos que probar en el juicio, no nos olvidemos que hay un articulito muy importante que es el 1698 del Código Civil, que dice: incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. Este es un artículo que siempre todos los abogados no sabemos desde que estamos estudiando. Lo mismo debe pasar con ustedes. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta. El problema es que la ley no dice, ni tampoco se lo dice el juez a las partes, de qué hechos tiene que probar cada parte, o cuando hay más de 2 partes directas. ¿Para qué decir cuando hay más partes también indirectas? Entonces uno tiene que darse cuenta de cuándo tiene que probar un hecho. Si yo soy demandante y existe un punto de prueba, entonces yo soy demandante y digo, por ejemplo, se celebró un contrato de compraventa y yo estoy alegando que entregué la cosa y no me pagaron el precio. Entonces, el juez colocó, a petición mía o
de oficio, pero se supone que yo propuse mis puntos de prueba, como les expliqué. Entonces el juez colocó existencia del contrato de compraventa celebrado en tal fecha, en tal parte, coma, fecha, coma, modalidades. Los puntos de prueba siempre tratan de ser bien amplios. Entonces, ¿a quién cree usted que le va a corresponder si yo soy, dentro de los 3 ejemplos que existen, de cumplimiento, de resolución y de reivindicación, si yo soy el demandante en un contrato de cumplimiento, en un juicio de cumplimiento del contrato? Estoy diciendo, mire, yo quiero que se cumpla el contrato y se ordene a la parte que me pague el precio. Y uno de los puntos de prueba, el primero es existencia del contrato, existencia o no. Pero al decir existencia nomás se entiende si existe o no existe. ¿Quién cree usted que tiene que probar si existe o no el contrato? ¿A quién le interesa más? ¿Se da cuenta? Evidentemente que el demandante, pues básico, que si está diciendo que hay un contrato que dice que él entregó la casa y que tiene que pagarle el precio de tal manera y en tal fecha, le interesa al demandante. Entonces él tiene que probar, ¿no es cierto?, la existencia del contrato. Si se celebró por escritura pública y tiene su escritura pública, ¿no es cierto?, le va a resultar más fácil ante el hecho de si solo se celebró por escritura privada, porque ahí va a tener que acompañarlo, ¿no es cierto?, y va a tener que esperar que la parte en contra que aparece otorgando el instrumento lo reconozca, o aquella en contra de quien se hace valer, etcétera, 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 etcétera. Perdón. Entonces, entonces, por el contrario, si yo estoy diciendo que se tiene que cumplir el contrato porque no me pagaron el precio, ¿a quién cree ustedes que le va a corresponder probar el pago del precio? A la parte que tenía que pagar el precio, ¿cierto? Bien, esto es sin perjuicio de que las partes, sobre todo la parte que es más que diligente, si tiene una prueba para probar un hecho que a él a lo mejor le parece que debe probar la otra parte, pero igual si tiene una prueba, preséntela. Por ejemplo, si el demandado al contestar su demanda dijo que le había pagado el precio, obviamente que le corresponde probar que pagó el precio, ¿no es cierto? Las normas del pago están en el Código Civil. A quién debe hacerse el pago, cómo debe hacerse el pago, en qué fecha debe hacerse el pago, diputado para el pago, etc. Pero puede también el demandante probar, ¿no es cierto?, que no le pagaron el precio. Por ejemplo, si se dice que las cuotas del precio, si es que se iba a pagar el precio en cuotas, o se pagó parte al contado y cuotas, y se dice que las cuotas del precio se iban a pagar mediante depósito de cada cuota por tal suma, los días tanto, en la cuenta corriente de tal banco cuyo titular es el demandante. ¿Qué es lo que podría hacer el demandante? Conseguirse un certificado del banco, ¿no es cierto?, y después autorizarlo ante notario, de que es copia fiel del original, etcétera, para que tenga mayor valor probatorio, y acredita con su cartola, ¿no es cierto?, que no está depositada ninguna suma que corresponda a la del pago del precio. Entonces yo, si soy diligente, voy a tratar de probar hechos, ¿no es cierto?, que tal vez no me correspondan 100%, pero si tengo pruebas para hacerlo, lo voy a hacer. Y acá en el 1698 también se habla de nuevo de lo mismo que habla el 342 del Código de Procedimiento Civil, porque dice:
después de decir que incumbe probar las obligaciones de su extinción al que alega aquella o esta, dice, las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento diferido e inspección personal del juez, e inspección personal del tribunal. Esta institución del juramento diferido ya no corre ya en materia de prueba dentro del proceso civil que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque no lo considera el 342. Bien simple. Entonces, tenemos que, ¿no es cierto?, podemos acompañar sin perjuicio de otras pruebas. Nuestra prueba instrumental o documental, si es que la tenemos, para probar un hecho controvertido. Para probar un hecho controvertido. Las pruebas se pueden utilizar para probar todos los hechos controvertidos o algún hecho controvertido. Es decir, no necesariamente todas las pruebas tienen que servir para probar todos los hechos controvertidos. Porque a lo mejor con una escritura pública yo pruebo, como en el ejemplo que le puse delante, yo pruebo la existencia del contrato. Sí, el contrato se celebró por escritura pública. Pero supóngase que estoy demandando perjuicios. Estoy demandando el daño emergente y el lucro cesante. Y entonces ese daño emergente y ese lucro cesante seguramente voy a tener que probarlo. Y para eso no voy a tener necesariamente, a lo mejor, documentos o instrumentos, que es lo mismo. Y a lo mejor voy a necesitar que la propia parte contraria, absuelva posiciones, o voy a tener que rendir una prueba de testigo, o voy a tener que rendir una prueba de perito, o una inspección personal del tribunal, etc. Entonces, ahí uno va a ver qué hecho controvertido puedo probarlo con tal o cual medio de prueba. De repente un medio de prueba sirve para probar varios hechos controvertidos, a lo mejor, eso sería el ideal, pero generalmente no es así, porque generalmente los hechos controvertidos requieren de la prueba de hechos distintos. Los diferentes hechos controvertidos, los diferentes puntos de prueba. Por eso se llaman puntos de prueba, o sea, hechos que hay que probar. Siempre hechos. Hechos. Todo aquello que puede percibir el ser humano por sus sentidos. Ojo, es decir, vista, tacto, oído, habla, etc. Eso es, todo lo que el ser humano puede percibir por sus sentidos, el gusto, etc. Hechos. Entonces, nos encontramos con que nosotros vamos a tener de repente instrumentos públicos e instrumentos privados. Entonces, ¿qué o cómo vamos a acompañar unos y otros? Los instrumentos públicos se acompañan con citación y los instrumentos privados se acompañan bajo apercibimiento. ¿Cuál apercibimiento? El que señalamos. El que señalamos. El artículo 69 dice lo siguiente, del Código de Procedimiento Civil. Siempre que se ordene o autorice una diligencia con citación, se entenderá que no puede llevarse a efecto sino pasados 3 días después de la notificación de la parte contraria, la cual tendrá el derecho de oponerse o deducir observaciones dentro de dicho plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el incidente. Siempre que se ordene o autorice una diligencia con citación, se entenderá que no puede llevarse a efecto sino pasados 3 días después de la notificación de la parte contraria.
Es decir, uno acompaña los instrumentos con citación. Con citación. Lo que significa que se le va a dar traslado a la parte contraria, en virtud del principio de la bilateralidad de la audiencia, se le va a dar traslado a la parte contraria para que haga uso del derecho a, en el fondo, decir lo que quiera respecto de los instrumentos públicos que estamos acompañando, dentro del plazo de 3 días. Tendrá el derecho de oponerse, ¿no es la parte contraria, o deducir observaciones dentro de dicho plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el incidente. Eso significa acompañar los documentos con citación, que la parte contraria, una vez notificada, tiene 3 días normalmente para objetar o tachar, también se usa la expresión, de falsos o faltos de integridad el o los documentos, o el documento totalmente o parcialmente, etc. Eso significa. Y que los documentos privados se acompañen bajo apercibimiento significa que, dependiendo de las características del instrumento privado, ¿no es cierto?, este se va a acompañar bajo el apercibimiento de alguno de los numerales que leímos recién, del 346. Si lo otorgó la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento, ¿no es cierto?, lo acompaña bajo el apercibimiento del artículo 346, número 1. O si se trata de la parte en contra de quien se hace valer el instrumento, lo mismo, el mismo numeral. Y si cualquiera de estas declaraciones o instrumentos constan ya en un instrumento público o en otro juicio diverso, se va a acompañar bajo el apercibimiento del 346, número 2. O si no se trata de ninguna de esas situaciones, se coloca en conocimiento de la parte contraria para que alegue su falsedad o falta de integridad dentro de 6º día. Debiendo, ¿no es cierto?, el tribunal apercibir a la contraria debiendo apercibirla de que se va a tener por reconocido el instrumento si nada dice dentro de este plazo, si no objeta, digamos. Y lo acompañará bajo el apercibimiento del artículo 346 cuando no se encuentre en ninguno de la situación que señalan los numerales que he mencionado, los 3 anteriores, y se declara la autenticidad del instrumento por resolución judicial. Ahí nos encontramos entonces con nuestros documentos acompañados, los públicos y los privados. ¿Qué cuestiones son interesantes a propósito de los instrumentos? No vamos a analizar todos los artículos relacionados con la prueba instrumental, pero ¿qué artículos son interesantes? Que los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Es decir, se pueden acompañar junto con la demanda. Si iniciaron el juicio con una demanda de prejudicial o de prejudicial precautoria, ya podrían haber acompañado documentos ahí, y luego esos documentos pueden ratificarlos durante el probatorio ya del juicio en que se está tramitando la demanda principal, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia. Hasta ahí tienen plazo para acompañar sus documentos. Y bueno, no nos interesa mayormente, pero lo que sí tiene que tener en claro es que también puede rendirse prueba en segunda instancia, no solamente de documentos, sino que otras pruebas también, incluso pruebas testimoniales. Lo que pasa es que la ley es más exigente para rendir pruebas en un término probatorio distinto del que está rigiendo en primera instancia. Entonces, si se trata de acompañar documentos en segunda instancia,
se puede hacer hasta la vista de la causa, que es el día de los alegatos. Es decir, ustedes, hasta antes de la vista de la causa, lo que debería entenderse, hasta antes de que ustedes entren a alegar, podrían acompañar documentos. Salvo casos extremos, el ideal es acompañarlo el día anterior para que no vaya a haber discusión sobre que lo acompañó el mismo día y lo acompañó cuando ya lo hayan llamado a alegar, etcétera. Entonces, si es que, claro, si es que justo lo tuvieron en la mañana del día del alegato, le piden al secretario del tribunal que deje constancia que esos documentos dicen relación con la causa que todavía no se llama al alegato y que se encuentra en el primer lugar o en el segundo lugar, etcétera. Bueno, después habla del cotejo de letras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que podemos explicar en relación con los instrumentos públicos y los privados. Ahora lo que nos interesa a nosotros, el escrito en que yo acompaño los instrumentos. El escrito podría sumarse de la siguiente manera. Podría ser, en lo principal, acompaña instrumentos públicos con citación e instrumentos privados bajo apercibimiento que indica. Podría ser esa una forma. También podría ser, en lo principal, acompaña instrumentos públicos con citación. Primero, esto sí, acompaña instrumentos privados bajo apercibimiento que indica. Como quiera, da lo mismo. Lo importante es que quede todo más o menos ordenado. Más o menos ordenado. Van a ser diferentes los plazos de los traslados para objetar unos y otros, así que van a tener que estar atentos ustedes para cuando la parte contraria tenga que objetar esos documentos. Bien, entonces ahí nos encontramos con la forma de acompañar los documentos. Esa es la suma. Pueden hacer ustedes también algún otro tipo de comentario en un otro sí. Otro además, ¿no es cierto? Dijimos que otro sí significa además. Eso va a depender de lo que ustedes pretendan hacer. Ahora, el escrito, ¿no es cierto? Hay que señalar al tribunal, igual que todo, la suma, que es la que dije, que es una idea esa, ustedes pueden poner de otra forma, ¿no es cierto? De hecho, los abogados emplean otras fórmulas, pero todas muy parecidas. Se cambian muchas veces las palabras. SJL del primer juzgado de letras de Arica, ¿no es cierto? Y después ya está actuando el abogado, nombre completo del abogado, por el demandante o el demandado, el juicio caratulado tanto con tanto, rol tanto, el rol ese no se pierde durante toda la tramitación del juicio, coma, auxía digo. Auxía digo. Aquí entonces viene un ordenamiento. Si tienen documentos públicos y privados que están acompañándolos los dos en lo principal, van a tener que hacer una separación. Auxía digo. Primero, acompaño los siguientes instrumentos públicos con citación contraria. 2.1. 2. O pueden ponerle letra A para que no se confunda. O 1.1 al primer instrumento público. 1.2 al segundo instrumento público. Porque después vienen los privados. Se están acompañándolo todos juntos en lo principal. 2. Acompaña los siguientes instrumentos privados bajo apercibimientos que indica. 2 puntos. 2.1. Instrumento privado tanto y tanto. ¿Cuál es la idea en relación con acompañar los documentos? La idea no es copiar el documento, porque ustedes lo están acompañando, ¿cierto? Ahora con este sistemita que hay, que la mitad por el sistema computacional y la otra mitad es presencial, y entonces es más complicado. Pero
originalmente se acompañaba, ¿no es cierto?, al proceso nomás, con un escrito. Escrito que otra vez hay que hacerlo igual, pero hay que escanearlo y mandarlo para el tribunal. Entonces, la idea es no copiar el documento, porque ustedes, como digo, lo están acompañando. Están escaneando el original, a menos que el juzgado le diga, no, tráigame el original, entonces tendrían que llevarlo. Entonces la idea, perdonen que sea reiterativo, es individualizar el documento de una manera general pero completa. De una manera general pero completa. Por ejemplo, si es una escritura pública, acompaño escritura pública de contrato de compraventa, celebrante, el notario de Arica, don tanto y tanto, el día tanto, relativa a la propiedad ubicada en tal parte, celebrada con don tanto y tanto. Ahí está individualizado el documento. Esa más o menos es la idea de la individualización de los documentos. Lo mismo ocurre con los documentos privados. Y ahí, número 2, bueno, hay más, como digo, más instrumentos públicos, pero todos los van individualizando más o menos así, colocando lo importante nomás, lo importante, para ubicar el documento, porque como digo, el documento lo están acompañando. Con los instrumentos privados, la misma individualización. La misma individualización. Lo que va a ir variando va a depender de quién haya otorgado el documento, o quién ha participado en el documento, o si el documento está en otra parte, etc. Es decir, las formas que establece el artículo 346. Entonces ustedes van a individualizar el documento, ¿no es cierto?, y van a colocar bajo el apercibimiento el numeral tanto del 346. El 1, el 2, el 3 o el 4. Entonces tienen que fijarse, ustedes son los que tienen el documento y van a ver si el documento lo otorgó el que lo está acompañando, o si lo otorgó aquel en contra de quien se hace valer, etc. El individualiza. Y la petición, como todos los escritos, por tanto, sírvase su señoría, o auxía pido, o auxía ruego, o auxía respetuosamente pido, como ustedes quieran. Por tanto, auxía, yo por lo menos colocaron, por tanto, solicito auxía, se tengan por acompañados los documentos 2.1 públicos, públicos, se tengan por acompañados 2.1 los documentos públicos con citación, coma, que han sido individualizados precedentemente en el numeral 1.1, 1.2, dependiendo de lo que ustedes hayan acompañado. Y 2, los documentos privados acompañados con la citación acompañado bajo el apercibimiento que indica, 2.11 bajo el apercibimiento del número tanto, el artículo tanto, número 2, etc. Que quede claro, para que no haya duda después. Y ahí tienen el escrito entonces de cómo se acompañan los documentos. También dije que podían acompañar los documentos públicos en lo principal y los privados en un otro sí. Si ustedes creen que les queda más claro así, perfecto, perfecto. Cada uno tiene su estilo y cada uno, busca cómo lo hace mejor. Lo importante es que al tribunal le quede claro. Y entonces ahí tenemos acompañados nuestros documentos. Una vez que acompañamos los documentos, vamos a tener que esperar la resolución que va a recaer sobre ellos, y normalmente la resolución va a ser Arica tanto y tanto. Todas las resoluciones tienen que tener el lugar y la fecha en que se piden, Arica tanto y tanto y tanto y tanto, punto. Si lo acompañaron todo en lo principal, a lo principal, ¿no es cierto?, como se ve, téngase por acompañados con citación los documentos públicos individualizados en los números tanto y tanto. En relación con los instrumentos privados, téngase por acompañados bajo el apercibimiento del numeral tanto respecto del documento tanto, del numeral tanto respecto del documento tanto, etc. Y ahí ustedes se fijan si coincide con lo que ustedes pidieron. Y después tienen que esperar el plazo
el plazo, ¿no es cierto?, que tiene cada tipo de documento para ser objetado, ¿no? Para ser objetado. Y acuérdense que ustedes van a tener que tramitar varios juicios a la vez, entonces no es cosa de dejar las cosas pasar, van a tener que tener un orden y bueno, la responsabilidad siempre, ¿eh? La responsabilidad siempre. De repente tienen una prueba de testigo, después o tienen una absolución de posesiones, etc. Cualquier duda, me la consultan y si tenemos, ojalá en algún momento la posibilidad, vamos a volver a hablar en persona respecto de esta cosa. Bien, seguimos entonces con ahora el medio de prueba que sigue. El medio de prueba que sigue son los testigos. Los testigos. Se va duelando el tema. Bueno, los testigos. Ya a los testigos se había referido en cuanto a la prueba el legislador. Ustedes se recuerdan que nosotros lo leímos en su momento, el artículo 320, que ya se había referido a los testigos, es decir, ya había ahí lo que no ocurre con los documentos, sí ocurre con los testigos en el sentido de que hay que hacer un trámite antes de que se rinda la prueba de testigos. Dentro de los 5 días siguientes a la última notificación de la resolución a que se refiere el artículo 318, cuando no se haya pedido reposición en conformidad al artículo anterior, y en el caso contrario, dentro de los 5 días siguientes a la notificación por el Estado de la resolución que se pronuncia sobre la última solicitud de reposición, cada parte deberá presentar una minuta de los puntos sobre que piense rendir prueba de testigo, enumerados y especificados con claridad y precisión. La minuta de preguntas. Una minuta de los puntos sobre que piense rendir prueba de testigo. Deberá también acompañar una nómina de los testigos de que piense valerse con expresión del nombre, apellido, domicilio, producción, oficio. La indicación del domicilio deberá contener los datos necesarios a juicio del juzgado para establecer la indicación de identificación del testigo. Ojo con esto, en relación con los testigos. En la última partecita de este inciso segundo del artículo 320, lo que se denomina in fine, cuando dice, la indicación del domicilio deberá contener los datos necesarios a juicio del juzgado para establecer la identificación del testigo. ¿Qué es lo que ocurre a veces? Se lo digo porque los años que uno tramitó, etc. ¿Qué es lo que ocurre a veces por hacer las cosas apurado? A veces ocurre que ustedes colocan, ¿no es cierto?, la dirección que les da evidentemente el testigo, cumpliendo con esta exigencia que le hace la ley, en su lista de testigos, y lo individualizan, pero por X razón omiten poner el número, por ejemplo, omiten poner el número, o el número no coincide con la dirección, no el número, sino que la dirección no coincide con la dirección que aparece en el carnet. O existe algún error al respecto de la dirección. Respecto de la dirección. En ese caso, se le va a preguntar al testigo si es cierto que no coincide el domicilio que figura en su carnet con el domicilio que colocaron en la lista, o si es que hay algún error en la dirección que se colocó en el escrito, etc. Y si el testigo dice sí, efectivamente hay un error, el abogado de la otra parte inmediatamente se va a oponer a que declare el testigo, es decir, lo van a dejar a uno sin un testigo, y el juez a lo mejor le da la razón y deja sin declarar al testigo, y a lo mejor es el mejor testigo que tienen ustedes, no porque ustedes lo hayan, ¿cómo se llama?, le hayan enseñado y le hayan dicho la declaración, sino porque
a lo mejor el testigo más ahiloso, no todos los testigos son ahilosos, hay algunos testigos que hay que sacarle las palabras con tirabuzón, pues no se cohíben, etcétera. Y a lo mejor ese el más suelto para declarar, qué sé yo, y justo se quedan sin ese testigo. O a lo mejor tienen dos testigos y se quedan sin un testigo, o sea, al final van a tener un testigo. Les complica la vida, o sea, a lo mejor no tienen otra forma de probar ese hecho controvertido, con un solo testigo. Usted en Derecho Procesal Civil estudian la prueba de testigo. Ahí se dice la declaración de un testigo que valor probatorio tiene, la de dos testigos que valor probatorio tiene, la de tres testigos, etc. Y también se dice que cuando no da razón de sus dichos, cuando la otra parte lo contradice, etc. Así que, ojo, porque los juicios se ganan o se pierden con la prueba. Se ganan o se pierden con la prueba. Entonces acá nosotros teníamos ya una obligación de presentar nuestra minuta de preguntas sobre los hechos controvertidos y de presentar nuestra lista de testigos. Ya nos había dicho algo el legislador, que nos lo repitió después acá cuando trata de la lista de la prueba de testigos. Entonces, ¿cuándo se presenta esta lista? Si es que nadie presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio, una vez, ¿no es cierto?, o mejor dicho, dentro de los 5 días desde que se notifica a todas las partes la resolución que recibió la causa a prueba. La resolución que recibió la causa a prueba. Tienen 5 días. Y si alguien presentó una reposición con apelación en subsidio, dentro de los 5 días de la resolución que resolvió la apelación, dice después que esta resolución se notifique a todas las partes. Bueno, partamos de la base que son 2 partes, ¿no? Eso es lo que ocurre normalmente. ¿Qué es lo que hacen los abogados? Los abogados, una vez que se notifica la resolución que recibe la causa a prueba a las partes, dentro de los 5 días presentan su lista de testigos y su minuta. Para no andar mirando, oiga, presentó la reposición con apelación, sin apelación, etc. Si no hay reposición ni nada, bueno, perfecto, pero para no correr el riesgo. No hay que crearse problema a uno mismo. Para no correr el riesgo, entonces, dentro de los 5 días, presento inmediatamente mi lista de testigos. Si hay reposición, una vez que se resuelva la reposición, por si acaso, para que no vaya a ser un juez de estos jueces que hay siempre, ¿no? Y que piensen, no, después como la ley lo dice, entonces la lista de testigos y la minuta hay que presentarla después que se dictó la resolución que resolvió la reposición. Preséntenla igual, ratifíquenla, preséntenla de nuevo. Es para no evitarse problemas. Hay abogados que son campeones para los incidentes, y ustedes siempre van a tener que tener cuidado con eso, porque realmente con un incidente se les puede ir abajo el juicio, o sea, un incidente que le acojan a la parte contraria. Eso es lo que podemos decir como preámbulo de la lista de testigos y de la minuta. La ley nos señala la sanción para el caso de la minuta, porque la ley entiende, según la práctica de los tribunales, entiende que si no se presenta la minuta sobre los puntos de prueba, los testigos van a declarar respecto de los puntos de prueba. No van a tener preguntas aclaratorias de los puntos de prueba. Yo les dije que dentro de lo posible, porque también puede que estén apurados, ¿no es cierto?, en algún momento, por los juicios que tramitan, a lo mejor no alcanzan a hacer una minuta de puntos de prueba. Sí, puede ocurrir. Pero cuando puedan, hagan preguntas porque le alivianan la pregunta al testigo.
Cuando le dicen al testigo, un testigo por ejemplo que, imagínense, no sé, no tiene mucha instrucción, qué sé yo, y le dicen, existencia del contrato de compraventa celebrado el día tanto, con don tanto y tanto, en la notaría de tanto y tanto, fecha, naturaleza y modalidades. Hay algunos que se le olvidan al tiro las palabras de la pregunta, porque no puede, normalmente los puntos de prueba son 2, 3, 5, 6, no me recuerdo que sean, bueno, sí, de repente puede haber más, pero normalmente no puede, no puede ser muy larga ¿cómo se llama? Los puntos de prueba, la lista de puntos de prueba. Normalmente son pocos. Entonces, si ustedes le hacen la minuta, ¿no es cierto? Y a la existencia del contrato de compraventa, por ejemplo, va un par de preguntas tendientes a averiguar si el testigo, ¿cómo se llama?, efectivamente conoció que ese contrato se celebró. Va a ser mucho más fácil para él declarar respecto a la existencia del contrato. Y entonces ustedes le allanan el camino, le aclaran la película, por decirlo así, al testigo. Los testigos, la mayoría de los testigos no son abogados. Hay gente que es enredada para hablar, hay gente que es dura de mate, entonces no entiende bien las cosas. Hay que tener en cuenta la edad incluso. Gente que está enferma, gente que no tiene muchas ganas de haber ido a declarar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir es que llevar un testigo no es una cuestión agradable para el testigo, primero, ni para el abogado que lo presenta. Porque a veces el testigo hasta terminan retándolo en el tribunal. Cuando es medio opaco, el testigo no contesta, ¿no es cierto? Entonces hay que estar aclarándole, qué sé yo, entonces lo empiezan a mirar así como buen amigo, que claro, no se le puede decir, pero bueno, usted no habla el idioma castellano, qué sé yo, etcétera. Aguanta. Así que todo lo que sea aclararle la situación al testigo, mucho mejor. Eso es lo que podemos decir como preámbulo de la lista de testigos y de la minuta. Dentro de ese plazo, desde que se notifica la resolución que recibe la causa prueba, o cuando hubo reposición, desde la resolución que se pronunció sobre la reposición, los 5 días también después que se notifica a todas las partes. Esta resolución se notifica por cédula, así que es más complicado. Lo que a veces ustedes en los tribunales, bueno, antes había que ir al tribunal, pues ahora, no sé, pues tendrán que estar en el sistema viendo, salió la resolución, no salió la resolución. Al otro día salió la resolución, no salió. El problema es que están tramitando varios juicios juntos. Entonces tienen que ir la de este, y de repente se puede, como se llama, equivocar. ¿Se da cuenta? Así que tenemos ahí ya que cumplir con esa obligación. Minuta de puntos de prueba y testigos. ¿Qué cuestión es importante? Todo esto antes de hacer el escrito, ¿no es cierto? ¿Qué cuestión es importante? Es importante tener en cuenta las inhabilidades de los testigos, quienes no están obligados a declarar y quienes pueden declarar en su domicilio. Los que están inhabilitados para declarar aparecen en el artículo 358. Los que no son hábiles para declarar como testigos en el 357. Estos dos artículos son los que sirven para objetar la declaración del testigo, las llamadas tachas a los testigos, declararlo inhábil al testigo. El juez tiene la posibilidad de acoger la tacha inmediatamente y negar la declaración del testigo, o puede dejar la tacha para resolverla en definitiva y en la sentencia decir que se acoge la tacha y por ende la declaración del testigo no corre. La declaración del testigo no corre.
mí me parece que esa disposición no debería existir en el sentido de dejar la tacha para el final. Para el final. ¿Por qué? Porque es mejor saber de antemano si uno cuenta con esa prueba o no para la sentencia. Es decir, no de antemano, sino que desde la fecha del probatorio, para ver si puedo tratar de rendir otra prueba. Bueno. Entonces, 357 no son hábiles para declarar como testigos, los menores de 14 años, etcétera, etcétera, 9 numerales. Son también inhábiles para declarar el cónyuge, los parientes, etcétera, etcétera, etcétera. 7 numerales. No están obligados a declarar en el 360 una serie de personas que a esta altura no se alcanza a ver cómo se llama la razón bien. Los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, médicos y matronas sobre hechos que se le hayan comunicado confidencialmente con ocasión de su estado, profesión u oficio. A partir de esta disposición del 360 es que los eclesiásticos pretenden justificar el secreto de confesión desde el punto de vista de la norma. Desde el punto de vista de la norma. Porque el secreto profesional, el secreto de ciertas profesiones está señalado en la ley, precisamente. Los abogados, los médicos, etc. Pero el secreto de confesión no. Porque yo puedo tener una religión o puedo no tenerla. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué razón no se tiene que contar eso? Entonces no están obligados a declarar ahí, hay 3 numerales. Y pueden declarar en el domicilio, claro, ahí sí que se entiende, porque se trata de personas que la ley dice constituidas en dignidad, y que son, claro, los representantes de los poderes del Estado, el presidente de la República, los ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez están los religiosos, no sé por qué, Imagínense ustedes con los actos que han cometido los religiosos y no están obligados ni a declarar. Y declaran en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. Es bien diferente declarar en el domicilio que declarar en el tribunal, tener que ir al tribunal. Bien diferente. Bueno, hay casos que sí se justifican las mujeres siempre que por su estado de posición no pudieran concurrir sin grave molestia, o los que por enfermedad o otro impedimento calificado por el tribunal se hallen en la imposibilidad de hacerlo. Claro, sí, hay algunas excepciones como en todo, pero hay algunos que están excepcionados porque en algún momento, ¿no es cierto?, se entendía que podían tener algún tipo de altura moral. Pero ahora no, porque en el caso de los religiosos dice, podrán declarar en el domicilio 361, número 3, los religiosos, incluso los novicios. Esa declaración es fundamental. Porque la parte que presenta el testigo puede pedir que el testigo no sea de su parte, pero que tiene conocimiento de los hechos, y puede pedir que comparezca bajo procedimiento de arresto. ¿Se da cuenta? Bueno, después no están obligados a declarar ni a concurrir a la audiencia judicial los chilenos o extranjeros que gocen en el país de inmunidad diplomática en conformidad a los tratados vigentes sobre la materia. Acá se les toma juramento. Aquí no es juráis o prometéis, porque ahí hay una gran diferencia, como no sé si lo he comentado en otra oportunidad. El que juras está diciendo, yo si no cumplo con lo que estoy jurando, voy a recibir la sanción correspondiente. Mientras que el que promete está diciendo que va a averiguar primero si es que le conviene o no le conviene cumplir con lo que prometió. Yo puedo prometer que me voy a casar,
¿Mm? Pero a lo mejor no me caso. Entonces no es lo mismo jurar que prometer. Por último, no debería tomarse juramento simplemente. ¿Mm? Pero no darle una chance a uno en desmedro del otro. Sobre todo en estos tiempos. Si no se respeta el juramento, imagínense ustedes si se va a respetar la promesa. Y este es el otro artículo que me interesa que ustedes tengan en cuenta. Serán admitidos a declarar solamente hasta 6 testigos por cada parte sobre cada uno de los hechos que deban acreditarse, es decir, sobre cada hecho controvertido. Artículo 372. 6 testigos por cada punto de prueba, por cada parte. 372. O sea, si hay 3 puntos de prueba, puede la parte presentar hasta 18 testigos, 6 por cada punto de prueba. Sí, porque normalmente no ocurre, pero el derecho es ese. Hasta 6 testigos por cada punto de prueba. Bien, después se refiere, como se llama, a la forma en que en la audiencia el testigo declara, y después que termina la declaración, primero lo interroga el que lo presentó, y después la parte contraria lo contrainterroga, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en relación con el escrito, partamos de la base de que el escrito lo presentamos dentro del plazo, los 5 días eso, desde que se notifica la resolución que recibió la causa a prueba y fijó los hechos controvertidos. Y dentro de 5 días, desde la fecha de notificación de la resolución que se pronunció sobre la reposición. Ya les dije que era bueno siempre precaverse, presentar siempre dentro de los 5 días, y después en el otro caso lo mismo, presentar el mismo escrito, aunque el juez diga, ¿y para qué presentó? No, presentenlo igual, para que no le vayan a decir que tenían que presentarlo y no lo presentaron. Entonces después el escrito, estamos dentro del plazo, ¿no es cierto? Y también igual que cuando se hablaba de los documentos, que decíamos que podíamos acompañar los documentos públicos y privados en lo principal nomás, o sin ni siquiera señalar en lo principal, cuando es una sola presentación, simplemente acompaña instrumentos públicos con citación y acompaña instrumentos privados con procedimiento que indican, ni siquiera hay que señalar en lo principal. Pues también se puede hacer una cosa en lo principal y la otra en un otro sí. Entonces acá también podría ser, sin señalar en lo principal, si se acompaña todo junto, acompaña minuta y lista de testigos. O acompaña minuta de preguntas y nómina de testigos, como ustedes quieran. O en lo principal acompaña minuta, en el primer otro sí, o en el otro sí, si es que hay un solo otro sí, acompaña lista de testigos. Dentro del plazo. Y entonces ustedes, dependiendo de cómo presenten, SJL, el primer juzgado de letras de Arica, la individualización, ¿no es cierto?, tactón del abogado, por el demandante o el demandado, los datos que siempre tienen que colocar, juicio ordinario de tal cosa le pueden poner, de cumplimiento de contrato, si quieren, o juicio ordinario nomás, caratulado, Pérez con Ursúa, rol tanto, ¿no es cierto?, Auxía dijo. En cumplimiento de lo dispuesto del artículo 319, acompaño minuta de preguntas respecto de los puntos de prueba. Punto. En relación con el punto de prueba número 1, 2 puntos. Al testigo tanto, claro, porque a lo mejor no le van a preguntar lo mismo a todos los testigos respecto a esto. A lo mejor quieren que declare tal testigo nomás sobre tal cosa y no el resto de los testigos. Al testigo tanto. Ahí ustedes lo dejan clarito. Y después la individualización de los testigos.
punto aparte, presento la siguiente lista de testigos. 1. Juan Alberto Pérez Gutiérrez, arquitecto, domiciliado en 18 de septiembre 2547, Arica. Todos los datos. Normalmente se hace al revés. Normalmente se coloca primero la minuta, la lista de testigos y después la minuta. Queda como más clarito así. Y como digo, pueden presentarlo por separado o pueden presentarlo todo en lo principal o sin siquiera colocar en lo principal, como todos los escritos. Y ahí hemos cumplido entonces con el escrito para rendir nuestra prueba testimonial. La prueba testimonial se rinde dentro del término probatorio, salvo que después haya un término especial de prueba o un término extraordinario de prueba. Se rinde en el probatorio, que tiene 20 días hábiles, y normalmente el tribunal fija la prueba para los últimos 5 días hábiles del probatorio, normalmente. Así que ustedes, si son el demandante y son ustedes los que van a encargar la notificación de la resolución que recibe la causa prueba, fíjense y encárguenle al receptor que notifique un día X para que toda la semana después, ¿no es cierto?, puedan rendir la prueba testimonial. No vayan a hacer como los que son de cierto país, ¿no es cierto?, que hacen todo al revés. No vayan a elegir justo para que toquen los últimos 5 días hábiles, es decir, el día 16, 17, 18, 19 y 20, justo en una semana donde haya, no sé, pues, sea feriado el martes y el viernes. Entonces se van a quedar con 2 días menos para rendir la prueba. O que haya un feriado. Entonces ya hay problema porque de repente el testigo no puede, porque hicieron sándwich en el trabajo y quiere ir a tal parte, etc. Así que fíjense y ustedes le dicen, notifíqueme la resolución que recibió la causa prueba tal día. Ustedes le están pagando al receptor. Bien, jóvenes, nos estamos viendo, si Dios quiere, cuídense.